Hola amigos, ¿has tenido la oportunidad de caminar con Jesús? Bueno, físicamente no podemos en esta época de la humanidad, pero hubo gente que sí lo hizo y muchas de esas experiencias están registradas en la Biblia para que en estos tiempos logremos caminar bajo sus enseñanzas y notar la diferencia de una vida sin y con el Señor. Te invito a abrir tu Biblia y junto al pastor Bolívar Alaña aprender algo más sobre este hermoso tema. Acompáñanos y dale un tiempo de paz a tu vida. Dices que no te amaría si viesen en tu interior que todos se alejarían si supiesen la verdad. Mas hay alguien que conoce mucho más de ti y te ama aún más como nadie lo hará. A Cristo no le importa qué hiciste ayer, cuánto te alejaste de su ser. No temas haberle oído y serle infiel. A Cristo no le importa y ofrece perdón a tu ser. Te has alejado del Padre, vives cual pecador. Su amoroso llamado te niegas a escuchar. Y si tus errores grandes o pequeños son, no trates de esconderlos, Él los conoce bien. A Cristo no le importa qué hiciste ayer, cuánto te alejaste de su ser. No temas haberle oído y ser
Estamos muy agradecidos delante del Señor porque Él nos da la oportunidad de volver a encontrarnos para poder estudiar su palabra y recibir sus mensajes. Para ello vamos a orar y vamos a encontrarnos con nuestro Señor. Amado Padre Celestial, queremos en esta hora rogar que tu bendición pueda estar con nosotros. Por favor, ilumínanos, condúcenos, guíanos al abrir la palabra de Dios y que podamos recibir lo que tú tienes preparado para nosotros y ser fortalecidos en ti. Bendícenos en esta hora, lo rogamos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Como ya hemos visto, el Señor Jesús ha ido tocando el corazón de muchos. Por supuesto, algunos le han aceptado, se han entregado a Él y otros no. Otros han preferido seguir sus propios caminos. Estas decisiones que cada uno va tomando son decisiones personales, por supuesto, pero el Espíritu Santo va tocando el corazón, tocando el corazón. El Señor Jesús lo hizo cuando estuvo con nosotros y Él, el Espíritu Santo, hoy continúa tocando también nuestros corazones. Hemos visto cómo el Señor Jesús tocó la vida de sus discípulos a lo largo de su ministerio. Y ya llegamos al momento de la crucifixión. Al llegar al momento de la crucifixión, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento que Jesús tenía, allí, en esas circunstancias, Jesús siguió pensando en ayudar, siguió pensando en socorrer, siguió pensando en tocar el corazón de los que estaban con Él. Y vamos a ver, vamos a la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 23, y vamos a ver del verso 26 en adelante. Versos 26 en adelante. No vamos a leer todos los textos, pero vamos a ir leyendo diferentes pasajes. Dice la palabra del Señor. Cuando lo llevaban, verso 26, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevara tras Jesús. Jesús iba caminando hacia la crucifixión. El Señor Jesús llevaba un peso sobre sus hombros porque estaba llevando la carga, el peso de los pecados de los seres humanos. Y mientras iba caminando, dice la palabra que tomaron a Simón para que él llevase la cruz de Jesús. Me salto ahora al verso 32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser ejecutados también. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y miren acá, cuando nosotros leemos este pasaje, vemos no solo a Jesús caminando hacia la crucifixión, sino también vemos a dos malhechores, a dos ladrones que iban también con él. Y es interesante notar que los crucificaron a ellos, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y continúa diciendo la palabra del Señor. Jesús en el verso 34 decía: Padre, perdónalos porque no saben
lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. El pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también se burlaban de él y se acercaban ofreciéndole vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y miren, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, que decían: este es el rey de los judíos. Aquí vemos algo que llama la atención inmediatamente. La burla que Jesús recibía era de varios. Estaba el pueblo en general gritando, ¿no es cierto? Estaban los gobernantes gritando, estaban los soldados también gritando, y todos gritaban lo mismo: si este es el Cristo, entonces sálvese a sí mismo. Sálvate tú a sí mismo si eres el Cristo. Una vez más, volvemos aquí al centro. Todos gritaban: sálvate a ti mismo si eres el Cristo. Esto quiere decir que conocían algo del Señor, algo habían escuchado, algo sabían del Salvador. Claro, estaban enceguecidos en contra de Jesús. Ya habían librado a Barrabás y ahora toda la atención estaba centrada en Jesús. No lo veían como un Salvador, se burlaban de él como el Cristo, pero sí lo mencionaban a él como el Cristo. Y fíjense lo siguiente, dice que inclusive pusieron un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. Aquí vemos algo que realmente ya nosotros debemos meditar. Muchos conocen al Salvador, pero no lo aceptan. No se sienten realmente con ese deseo de ir a los pies de Cristo Jesús, y comienzan las burlas. Y eso fue lo que pasó en el momento de la crucifixión. Pero por otro lado, está también otro aspecto, verso 39. Dice la palabra: uno de los malhechores o uno de los ladrones que estaban allí colgados o crucificados al lado de Jesús, comenzó a decirle, insultándole: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Sálvate a ti mismo y a nosotros. Aquí vemos a uno de los malhechores. Estos ladrones estaban al lado de Jesús. Uno de ellos comienza a burlarse de la misma forma: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Sálvate a ti mismo. Si tú eres el Cristo, sálvanos a nosotros también. Este hombre comenzó a apuntar a Jesús, comenzó a burlarse de Jesús. Todos los demás lo estaban haciendo, por lo tanto él creyó que también lo podía hacer. Y él dice: si tú eres el Cristo, cuestiona, pone signos de interrogación. Si tú eres el Cristo, entonces sálvate a ti mismo. Si dices tener tanto poder, ¿por qué entonces no te salvas a ti mismo? Pero además agrega otro aspecto. Agrega el aspecto en el cual se incluye a sí mismo. Si eres el Cristo, usa tus poderes en tu favor, pero también úsalos a favor nuestro. No manifestando una actitud de arrepentimiento, sino seguía burlándose, y lo único que a él le habría gustado es que le hubiesen salvado
o librado de la cruz, pero no para ir a los pies de Cristo Jesús. Pasemos ahora al verso 40. Dice la palabra: respondiendo el otro, lo reprendió diciendo: ni siquiera estando en la misma condenación, ¿temes tú a Dios? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos cada uno por nuestros hechos. Pero éste ningún mal hizo. Y Jesús le miró. Yo me imagino que debe haber el Señor Jesús puesto atención en este ladrón y debe haber vuelto su rostro, me imagino. ¿Por qué? Porque tenía a uno que estaba simplemente diciendo: sálvate, burlándose, sin tener el temor de Dios. Y de un momento a otro, el otro comienza a recriminar al ladrón que se estaba burlando y comienza a decir: ni siquiera sientes temor tú delante de Dios. Esto, vuelvo a insistir, me imagino, tiene que haber llevado a Jesús a haber vuelto su rostro o haber pensado: aquí hay uno que necesita de mi salvación. Y continúo leyendo. Fíjense, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Miren, esto es algo muy hermoso. Y permítanme detenerme aquí solo algunos minutos. Como estaba diciendo, las Sagradas Escrituras no mencionan lo que Jesús hizo en realidad en ese momento y en esas circunstancias. Pero yo creo que Jesús sí se preocupó de salvar a este ladrón que sentía el temor de Dios, sentía el temor del Altísimo en su corazón. Y escuchó con mucha atención el comentario que le hacía: por favor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, inmediatamente, pensando en la salvación de él, le respondió. Jesús no se demora, Jesús no se detiene para que pase el tiempo. Jesús aquí y en estas circunstancias inmediatamente le responde. Como la salvación de este ladrón estaba en juego, Jesús quiso dejar en claro que la salvación también había venido a él. Y le dice: de cierto te digo hoy que tú estarás conmigo en el paraíso. Tú vas a estar conmigo en el reino de los cielos. Tú que has sentido el temor de Dios, estarás junto a mí. Y la salvación en ese momento, en esas circunstancias, llegaron nada menos que a un ladrón. No sabemos nada más del otro, qué es lo que sucedió con él después de haber experimentado la muerte. Pero sí podemos decir con seguridad que la salvación llegó a este ladrón que tenía en su corazón el deseo de encontrarse con Cristo, el deseo de estar con Cristo cuando Él viniera a buscar a todos los que querían estar con el Señor por la eternidad en el reino de los cielos. Y miren aquí, hay algo más todavía que quiero compartir con ustedes. Dice: entonces Jesús le dijo, el verso 43, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, encomiendo mi vida. Y habiendo dicho esto, expiró o murió. Miren, hasta en los momentos previos a su muerte, Jesús estaba entregando salvación a los hombres. Jesús quería que todos los suyos pudiesen llegar a experimentar la salvación en su precioso nombre. Y antes de morir en la cruz, el Señor Jesús tocó el corazón de un ladrón arrepentido. Tocó la vida de un ladrón arrepentido. Querido amigo, quiero decirte algo. Si en realidad tú piensas que tu vida no es la mejor, mira lo que pasó con este ladrón. Si tú piensas que tu vida es una vida deplorable, quizás que está desechada por la sociedad, no te preocupes. El Señor Jesús quiere alcanzarte aún a ti, quiere llegar a ti. Quiere decirte que sin importar tu condición, el Señor está dispuesto a salvarte también. ¿Qué es lo que quiere el Señor hacer? Quiere tocar tu corazón para que tú sientas ese temor de Dios y puedas acercarte a Cristo Jesús y le puedas decir a Cristo Jesús: yo también quiero que te acuerdes de mí cuando tú vengas por segunda vez. Tu condición no importa. Lo que importa es que sientas ese temor delante del Señor, que sientas el anhelo, el deseo de volver tu rostro a Jesús. Lo que importa es que te arrepientes de todos tus pecados, de todas tus faltas y puedas llegar a vivir al lado del Señor Jesús. Lo que importa es que tú puedas creer que el Señor va a venir por segunda vez. Lo que importa es que tú puedas creer que el Señor te va a dar su salvación y tú vas a tener la linda oportunidad de poder estar con el Maestro viviendo por la eternidad en el reino de los cielos. Acércate a Jesús. Entrega tu vida a Jesús y permite que el Señor toque tu corazón de tal manera que tú puedas vivir confiado en que el Señor también te va a venir a buscar como a cada uno de sus amados hijos. Que el Señor te bendiga y que vivas dependiendo plenamente de Él. Oremos. Amado Señor, bendice grandemente a cada uno de aquellos que hoy ha decidido también estar listos, preparados para cuando tú vengas a buscarles. Dales salvación, dales vida eterna y que la bendición del cielo pueda estar sobre cada uno de ellos. Lo rogamos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Espero que hayas disfrutado de este capítulo. Gracias por acompañarnos en esta edición de Tiempo de Paz. Antes de despedirnos, queremos invitarte a que te comuniques con nosotros a través de nuestro correo electrónico y teléfonos que aparecen en pantalla para que solicites de forma gratuita las revistas de Escuela Bíblica: Apocalipsis, Verdades para el Tiempo del Fin, Daniel y la Biblia habla. Estos materiales te ayudarán a entender la palabra de Dios y a mejorar tu vida espiritual. Sigue en nuestra sintonía. Somos Nuevo Tiempo, canal de esperanza.